Si ustedes recuerdan, la clase pasada, lo último que revisamos fue con respecto a la cinética de activación. La cinética de activación no es más que las moléculas que se van a ir expresando en la superficie de un linfocito conforme pasa el tiempo desde el minuto cero, que fue cuando activó, hasta el minuto 1000, 8000, bueno, algún momento en el cual ya la activación se debe detener y el linfocito tiene que ir a reposo. Estos procesos dependen de las moléculas que se están expresando. La primera molécula que tenemos se llama CD69. CD69 es una molécula que le permite al linfocito T mantenerse en el ganglio. Vamos a hacer un dibujito. Bueno, vamos a ver. Ya no pinta esto. Activación del linfocito T, segunda parte. Y nos quedamos, o el punto que nos falta retomar hoy es la cinética. De todo lo anterior, ¿dudas? Va. Antes de hablar de cinética, es importante mencionar el linfocito T vive o normalmente vive en los órganos linfoides secundarios. El ejemplo más característico de un órgano linfoide secundario es mi ganglio linfático. Entonces, este órgano linfoide secundario, que es el ganglio linfático, tenía una zona B y una zona T. La zona B eran los folículos, unas estructuras que estaban aquí, que adentro tenían linfocitos B y estaban formando la corteza del ganglio. Y luego yo tenía una zona entre las cortezas, que yo le llamaba paracorteza, y donde viven los linfocitos T. La mayoría de los linfocitos T necesita estar migrando, es decir, moverse de ganglio en ganglio. Para hacer eso, tienen en su superficie un receptor, que es el S1RP1, que es el receptor de esfingosina 1-fosfato. El receptor de esfingosina 1-fosfato, pues lo que va a medir es la cantidad de esfingosina, no me acuerdo si es con S o con C, pero bueno, perdonen las faltas de ortografía. Entonces, esta esfingosina casi siempre está en mayor cantidad fuera de los órganos linfoides. Esto permite que los linfocitos T lleguen a un ganglio, interactúen con las presentadoras de antígeno que están ahí, y si no se activan, van a seguir el gradiente de concentración de la esfingosina. Y la mayoría de la esfingosina se va a encontrar de tal forma que esta esfingosina lo hace migrar, lo hace salir del ganglio y lo hace llegar al siguiente ganglio linfático. Este receptor de esfingosina 1-fosfato permite lo que se le conoce como recirculación del linfocito T. Esto no es más que el linfocito T viva en un ganglio, lo viva en otro, lo otro viva en otro, y en cada uno de esos ganglios está interactuando con antígenos, buscando a su antígeno perfecto. ¿Para qué? Pues porque lo que yo tengo que garantizar es que este receptor en algún momento se active. Y la única forma de activarse es estando recirculando. Pero este linfocito T, que es del que estamos platicando ahorita, logró, o lo que hizo fue encontrar una célula presentadora de antígenos con un antígeno específico. Entonces, interactúa el TCR con el MHC, interactúa el
CD4 con el MHC. Interactúan mis coestimuladores, mi CD28 con CD80. Entonces, todo esto de aquí es la sinapsis inmune. La sinapsis inmune le dice al linfocito T, actívate. ¿Cómo se va a activar? LSK, fosforilo lositams, activo a SAP70, fosforilo ALAT, activo las vías de la señalización, SMAP sinasas, la vía de diinositol difosfato, inositol difosfato, que me va a dar lugar a la vía de diacilglicerol, la vía de IP3, genero mis factores de transcripción y esto me permite producir interleucina 2. Ese interleucina 2 va a activar a mi linfocito. ¿Qué implica que activa mi linfocito? Lo primero que va a hacer ese linfocito, que es de lo que estamos hablando en teoría en este momento, que debería ser, bueno, va a quedar, pero bueno, cinética de activación. Lo que va a hacer este linfocito primero es expresar una proteína en su superficie. Esa proteína, ¿cómo se llama? Se llama CD69. La proteína de CD69 tiene una función, pero vamos a intentar entenderla. Mi linfocito T se está activando. Ya encontró su antígeno y encontró la célula que lo tiene. Entonces, todas las células que provengan de este linfocito necesitan seguir interactuando con esta misma célula. ¿Qué tengo que priorizar ahora? Lo que tengo que priorizar es que este linfocito T no se vaya. ¿Cuál es el limitante ahorita que vemos que hace que este linfocito T quiera irse? De lo que les acabo de explicar. La esfingosina. Ok, sigue La habiendo esfingosina. esfingosina. ¿Y quién reconoce esta esfingosina? El linfocito. El linfocito a partir de su receptor de esfingosina. Entonces, para que yo garantice que el linfocito T se quede, ¿qué tengo que hacerle a este receptor? Eliminarlo. Si lo eliminamos, no tan feo, pero la forma de eliminarlo es interiorizar. Entonces, es como si guardáramos, es como cuando ustedes cierran los ojos. O sea, sus ojos siguen ahí, pero no lo están usando. Hace lo mismo el linfocito. Entonces, mete al receptor y eso garantiza que aunque haya mucha esfingosina, este receptor no le esté detectando y entonces el linfocito no se vaya. ¿Quién guarda el receptor 1 de esfingosina 1 fosfato? CD69. Entonces, la función de CD69 es permitir que el linfocito T se mantenga en el órgano linfoide secundario a partir de guardar el receptor para esfingosina 1 fosfato. ¿Todo el mundo quedó claro hasta ahí? ¿Cómo lo guarda? Eh, cosas moleculares. Tenía un profesor de bioquímica que decía cosas moleculares, igualito. O sea, hay interacción, modificación del citoesqueleto, juega como con la expresión de la proteína en membrana, y al final lo único que nos interesa es que C69 interioriza ese 1RP1. Pero entonces como que lo envuelve y ya lo mete a la célula. Sí, es como si lo pusieran en una vesícula y lo internalizara. Es un proceso de endocitosis. Se endocita su Y propio receptor. Ajá, en algún momento este receptor puede volverse a expresar. claro. En el momento que yo quito ¿qué pasa con ese receptor? Vuelve a salir. Entonces, Gracias. que CD69 se encuentra en la superficie, hace que el receptor. Entonces, si yo me activé, me hice expansión clonal y ya no me sirve de nada quedarme ahí, lo que tengo que hacer es quitar CD69, expresar ese 1RP1 y eso permite otra vez la recirculación del linfocito. Así funciona.
Bien, entonces, paso 1, listo. ¿Para qué me sirve 69? Para mantener a la célula T en el ganglio linfático. Voy a copiar esto, me lo voy a llevar para allá, nada más para que... Voy a usar muchas hojas hoy, ¿eh? Porque... Entonces, esto ya lo hicimos. Ya logramos que el linfocito se quede en el órgano linfoide secundario. Ya que el linfocito se quedó, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer con ese linfocito? Pues lo que yo debería buscar es el proceso conocido como expansión clonal. Lo podemos tener como expansión, proliferación, lo que ustedes gusten. ¿Qué necesitamos para hacer expansión clonal? Pues yo lo que necesito es agarrar al linfocito T, decir, el receptor que tiene este linfocito T reconoce al antígeno, pongamos algo actual, reconoce a la proteína S de SARS-CoV-2. Entonces, este receptor es específico para este antígeno, por lo cual cuando yo decida hacer expansión clonal, lo que va a dar lugar este linfocito T es a dos clonas. Clona número 1, clona número 2. Estoy haciendo clonas de un mismo linfocito. Y esas clonas, ¿qué reconocen cada uno? La proteína S. El mismo antígeno. Entonces, la proteína S es SARS-CoV-2. Entonces, el chiste de hacer clonas es que todos los linfocitos que nazcan de este linfocito original tengan la misma especificidad de reconocimiento. ¿Qué necesita el linfocito T para poder hacer expansión clonal? Necesita una citosina llamada interleucina 2. Pero, pues yo ya había aquí, bueno, producido la interleucina 2. La interleucina 2 ya está en el ambiente. ¿Qué le falta a este linfocito T para poder optimizar el reconocimiento? Pues ahí es recordar lo que vimos la clase pasada. Para yo poder reconocer la interleucina 2, tenía un receptor de interleucina 2. Este receptor de interleucina 2 se dividía en tres segmentos. ¿Qué segmentos eran? El segmento beta y el segmento gamma y el segmento alfa. Si ustedes leen sus libros, les van a decir el segmento beta y el segmento gamma son constitutivos. Cuando yo tengo un receptor de interleucina 2, beta, gamma, yo lo considero que sea un receptor de baja afinidad. ¿Qué necesitamos para que sea un receptor de alta afinidad? Ponerle, Agregarle. ponerle su cadena alfa, exactamente. ¿Y esa cadena alfa cómo se llama? El otro nombre que recibe es CD25. Entonces, las moléculas que se van expresando en el linfocito T, primero es CD69 para que se quede ahí, y luego CD25. ¿Para qué? Para que el receptor de la interleucina 2 se convierta en un receptor de alta afinidad y llegue toda la interleucina 2. Y una vez que llegue toda la interleucina 2, que ya estaba aquí, va a ser más sencillo para mis linfocitos hacer expansión clonal.
Entonces vendría siendo el linfocito T auto, bueno, sí, para sí mismo la producción de interleucinas. Claro, una de las principales funciones de la interleucina 2 es autócrina, es decir, el linfocito 2 la produce y el linfocito T se la queda. ¿Cuál va a ser la otra ventaja? Que esa interleucina 2 ya no solo le va a servir al original, también le va a servir a las clonas. Entonces, todos los derivados de este linfocito T original también optimizan su recolección de interleucina 2. Entonces, yo tengo interleucina 2 para todo. Que acuérdense, la interleucina 2 me servía para proliferación, diferenciación, activación. Todo lo hace la interleucina 2. Es la citocina mágica aquí. Pero nosotros Es estamos como hablando, la sal, ¿eh? ¿Es como qué? es como la sal en las comidas. Ajá, más o menos. Todo el mundo la necesita. Entonces, estamos platicando de qué necesita un linfocito T ir produciendo. Entonces, ya produce IC69 para quedarse. CD25 para optimizar el uso de interleucinados. Y ahora empieza a producir CD40 ligando. CD40 ligando, no lo hemos platicado, también es considerado un coestimulador de tipo positivo. Solo hay un detalle. Eh, a ver, voy a regresarme, no se me pierda nadie. Cuando hablamos de los coestimuladores positivos, ¿a quién estábamos activando? Al linfocito T. Ujú. Entonces, cuando yo hablo de un coestimulador positivo, que ya los vimos, lo que yo busco es enviar señales de activación al linfocito T. Pero, bueno, no pero, hay un detalle. Hay moléculas, como es el CD40, que la coestimulación no es para linfocito T. La coestimulación positiva es para la célula presentadora. Entonces, la célula presentadora tiene CD40 y el linfocito T en su cinética de activación empieza a producir CD40 ligando. El CD40 ligando le va a decir al CD40, oye, necesitamos que tu célula presentadora funcione mejor. Y entonces envían señales de activación o de coestimulación positiva y lo que le hacen hacer a la célula presentadora es expresar más moléculas de MHC de clase 2. Por lo cual, CD40 ligando es el ligando de CD40. CD40 es una molécula coestimulador positivo de las células presentadoras de antígeno. Cuando la coestimulación de la presentadora de antígenos ocurre, se aumenta la expresión de moléculas de MHC de clase 2 y entonces mi célula dendrítica ya no va a tener solo un MHC con un antígeno, ahora tiene 6 MHCs con un antígeno. ¿Por qué me interesa tener una célula presentadora con tantos antígenos? Pues me interesa porque lo que yo estoy haciendo en el paso previo era generar expansión clonal. Sí, quedó bien feo. Y al yo generar expansión clonal, todas las clonas van a querer interactuar con el mismo antígeno. ¿Quién tenía ese antígeno? La presentadora. Entonces, lo que yo hago es ponerle muchos antígenos para que todos los linfocitos T que están haciendo puedan interactuar con ella. Entonces, todos los nuevos linfocitos T van a reconocer el antígeno al que fueron hechos y entonces va a haber más activación. Sí, Sheila. Entonces,
CD40 y CD40L son moléculas constitutivas. Mm, mm. Son, CD40 sí es constitutiva. Es decir, todos mis células presentadoras de antígeno tienen CD40. Pero CD40 ligando es inducible. ¿Qué induce la generación de CD40? Esta activación. O sea, la cinética de activación tienen que verla como el linfocito se activó y a partir de que el linfocito se activa, empieza a poner cosas en su superficie. ¿Qué cosas? Las que necesita. ¿Qué necesitó primero? Quedarse. ¿Qué necesitó segundo? Reconocer mejor la interleucina 2. ¿Qué necesita ahorita? Aumentar la estimulación de las presentadoras. Entonces, si yo tengo de manera constitutiva CD40 y gracias a la cinética de activación yo empiezo a generar CD40 ligando, en este momento mi coestimuladora, bueno, mi presentadora se activa. Más o menos, Sheila. sí, y entonces CD40L le dice a la célula presentadora de antígeno, órale, apúrate, nos están pidiendo muchas órdenes. Exacto. Gracias. Y entonces yo ya expresé CD40 ligando. A partir de este momento, yo ya hice un centro de expansión clonal, ya tengo una célula presentadora lista y lo que estoy haciendo es activar a muchos linfocitos. Aquí en medio, o sea, todo lo que va a ocurrir aquí son la parte de las subpoblaciones, que ya casi vemos. Pero lo que me interesa en este momento es cinética. Entonces, aunque en todo este lapso, desde que se activó el MHC hasta que hice subpoblaciones, no me interesa. Me interesa el último episodio en la cinética de activación. El último episodio en la cinética de activación va a ser la expresión de una molécula llamada CTLA4. ¿Qué era CTLA4? Un coestimulador negativo. Bien, y quedamos que los coestimuladores negativos permitían evitar la activación. Entonces, yo creo, no, o sea, voy a suponer en mi cerebro, que cuando CTLA4 empieza a expresarse es porque ya se logró la contención del antígeno. El estímulo era SARS-CoV-2. Hasta que yo logro erradicar a SARS-CoV-2, que bueno, esa es otra historia, cuando ya lo eliminé, ya no hay antígeno. Entonces ya no necesito seguir activando linfocitos. La forma de autorregular el sistema es expresando CTLA4, que como bien nos comenta Sheila, es un coestimulador negativo. Este coestimulador negativo, ¿cuál es su objetivo? Lo que busca es disminuir la proliferación. ¿Cómo disminuimos la proliferación? Porque inhibe la activación. Entonces yo dejo de activar a los linfocitos T dejan de hacer expansión clonal, los linfocitos T dejan de activarse y entonces paro la maquinaria que desencadené por un antígeno. Casi siempre esto lo podemos ver con la disminución de la interleucina 2 porque ya nos están activando. Entonces 24 horas después de que CTLA4 se expresa, se acaba la respuesta. Ese es el paso final en la activación de un linfocito, la autorregulación. ¿Cómo saben que 24 horas después? Hacen mediciones de las dos cosas, o sea, hacen citometría de flujo y hacen interleucinados, o sea, bueno, medición de interleucinados. Entonces tú mides CTLA4 y no hay, pico de CTLA4. Entonces dices, aquí empezó a expresar CTLA4. Y dices, ¿cómo está la interleucina 2? Pues estuvo alta todo el tiempo. De que yo expresé CTLA4 a 24 horas después, la interleucina 2 ya cayó. Entonces eso implica que en 24 horas ya se acabó la respuesta. Gracias. Sí. Y listo. Eso es cinética. ¿Dudas de cinética?
Profe, a mí me repite así rapidísimo de que todo. Todo va. O sea, no, o sea, no todo, sino como los últimos dos pasos, por favor. Pero así como muy resumido, o sea, porque como que a mí se vuelve. Vamos a ver todo, no te preocupes. Ah, bueno, gracias. ¿Qué hemos visto hasta ahorita? Vimos sinapsis, ¿no? Que era la sinapsis, la activación, bueno, las moléculas necesarias para activar un linfocito. Tenía un complejo central de activación que estaba formado por MHC, TCR, las coestimuladoras, los correceptores. Entonces, aquí se está activando el linfocito. Para que yo pueda activar el linfocito, tengo que hacer una cascada de activación. Entonces, hago una cascada de activación, lo que me lleva a producir algo, que en este caso es interleucina 2. Y una vez que se produce interleucina 2 y que acabé la cascada de activación, empieza la cinética de activación. La cinética de activación consiste en la expresión de 4 moléculas. Primera molécula, CD69. Es una molécula que su función es evitar, bueno, guardar el S1RP1 para que el linfocito T se quede en el órgano linfoide. El segundo es CD25. CD25 yo lo expreso para aumentar la afinidad por interleucina 2. Entonces, ahora tengo mucha interleucina 2, tengo mucha afinidad por él y mi linfocito T puede hacer todo lo que la interleucina 2 le permite hacer. Proliferación, diferenciación, supervivencia, expansión clonal, todas esas cosas. Entonces, yo expresé la cadena alfa del receptor de interleucina 2 llamado CD25, lo que lo hace o lo convierte en un receptor de alta afinidad. Tercer molécula, expreso CD40 ligando. La molécula de CD40 ligando no le sirve al linfocito T, le sirve a la célula presentadora de antígenos. Entonces, sirve como un coestimulador positivo de la célula presentadora de antígenos. Cuando yo uno CD40 ligando a la molécula de CD40, la célula presentadora se activa. ¿Qué implica la activación de la célula presentadora? Mayor expresión de moléculas de MHC de tipo 2 expresando el antígeno que quiero presentar. Entonces, en lugar de tener un MHC, es un decir, tengo 5 MHCs. Entonces, yo activé a la presentadora. Y listo. Con todo eso, yo ya logré generar el proceso de activación. Hice expansión clonal, hice el proceso de favorecer la actividad de las presentadoras de antígeno. Y entonces esto me está permitiendo, a grandes rasgos, tener a todos los linfocitos T necesarios para lo que viene. Hasta ahí se queda la activación. Mucho tiempo después, cuando yo ya no quiero activarme, hago el último paso de la cinética de activación. El último paso es la expresión de CTLA4. CTLA4 es una molécula inhibitoria, bueno, un coestimulador negativo de la activación. Entonces, cuando CTLA4 se activa o se expresa, recuerden, CTLA4, me voy a regresar un segundo, competía con el mismo receptor que CD28 o el mismo ligando, pues. Entonces, como CTLA4 tiene una mayor afinidad por CD80, CD86, CTLA4 se va a pegar a todos los ligandos y eso hace que CD28 ya no funcione. Y por ende, todas las señales que reciben los linfocitos son de inhibición. Y entonces, gracias a la expresión de CTLA4, yo regulo la activación. Ya me activé, ahora me tengo que inactivar. Como me inactivo, expresando CTLA4. Listo. No sé si con eso quedó un poco más claro, Maripaz. Sí, profe, muy claro, muchas gracias. ¿Alguien más tiene dudas? Va, regálenme 5 minutos. Y empezamos 8:10.
Me equivoqué de botón. ¿Mande, doctor? Ya es que me equivoqué de botón y cerré la pantalla. A ver, ahí, ¿lo ven o no lo ven? No. Ven una franja negra, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Ahí lo ven o no lo ven? Ya, doctor. Ok, ya aprendí. Eso. Ok, perfecto. Ya. Una disculpa. Ya que tuvieron 3 segundos, ¿dudas? Vamos bien. Eso. Podemos empezar entonces con el siguiente subtema que se llama subpoblaciones. Ah, no, va. La realidad es que estamos hablando de que vino una célula presentadora de antígenos y me expresó mediante un MHC de clase 2 una molécula. Por lo cual, yo toda esta explicación me está refiriendo a un CD4. Esto implica que las subpoblaciones que vamos a platicar son subpoblaciones de los CD4. Y antes de platicar de ellas, les voy a hacer un pequeño dibujito. Bueno, no sé si sea un dibujito, sea una esquemita, no sé qué es esto. Pero bueno, ¿qué implican las subpoblaciones? Yo tengo un linfocito T. Este linfocito T tiene un receptor específico contra X o Y. Este linfocito T ya se activó y este linfocito T ya está recibiendo interleucina 2. El proceso de subpoblaciones responde al hecho de una propiedad de la respuesta inmune que conocemos como especialización. La especialización es que el linfocito T o todo el sistema inmune en general busca tener la mejor respuesta posible contra lo que queremos responder. Parte de esta especialización viene desde el sistema inmune innato. El sistema inmune innato, quedamos que reconoce PAMP mediante los receptores de reconocimiento de patrones. Entonces, todas mis células innatas, por ejemplo, la célula dendrítica, plasmocitoide, en mi ejemplo, estamos hablando de SARS-CoV-2. Y SARS-CoV-2 es un virus. Y como es un virus, va a generar reconocimiento de PRRs virales, como los TOL endosomales o como los RIG. Y al reconocer este virus, lo que va a generar son citocinas antivirales, que es el interferón tipo 1, o sea, interferón alfa e interferón beta. Todo esto es contexto, no tienen que saberlo. O sea, bueno, sí deben saberlo, pero no necesitan para la clase de hoy. Entonces, las células innatas están generando un cúmulo de citocinas. Esas citocinas no se quedan solo para la respuesta innata. Muchas de estas citocinas van a influir en la diferenciación de los linfocitos T. Entonces, si yo tengo un microambiente generado por el sistema inmune innato, lo que yo estoy haciendo es activar linfocitos T en un contexto. ¿Cuál es el contexto de activación en este momento? Según el ejemplo, una respuesta antiviral. Por lo tanto, mis linfocitos T que se están activando gracias al influjo del medio necesitan generar un perfil
una subpoblación que me permita activar y destruir moléculas virales, o bueno, microorganismos virales. Esto lo único que me dice es, el proceso de formación de una subpoblación depende de un grupo de citocinas, citocinas que vienen del microambiente y por ende se les llama citocinas polarizantes. Las citocinas polarizantes, esto es lo que importa de este punto, es, tengo un linfocito T activado, tengo citocinas polarizantes y eso genera que dentro del núcleo de este linfocito T, ahí adentro, se genere un efecto llamado compromiso celular. Resumiendo mucho esto, como hay un microambiente de citocinas, ese microambiente le dice a este linfocito, tú tienes que ayudarnos contra los virus. Y el linfocito dice, va, ¿cómo les ayudo? Y la citocina le dicen, tráete una pistola. Entonces el linfocito dice, ah, voy por mi pistola. El momento que agarra la pistola, ya se comprometió. Ese compromiso celular lo generamos gracias a la expresión de un factor de transcripción. En el momento que el linfocito expresa este factor de transcripción que se va a convertir en un gen, en el momento que ese gen aparece, ya no hay marcha atrás. Este linfocito T se va a volver la subpoblación a la cual se comprometió. El siguiente paso entonces es ser una subpoblación efectora. Entonces, ya gracias al compromiso, se vuelve una subpoblación efectora. Estamos hablando de subpoblaciones del linfocito CD4. La forma que el linfocito CD4 tiene para activar al sistema inmune es mediante la producción de citocinas. Mi linfocito ya se diferenció en una subpoblación efectora. Y la forma que yo tengo de entender cómo está actuando este linfocito es mediante qué citocinas está produciendo. El tema de subpoblaciones lo tenemos que entender como que esto ocurre en diferentes contextos. Si yo tengo una respuesta viral, necesito citocinas polarizantes contra virus que me generen una subpoblación que sea eficiente produciendo citocinas contra virus. Si yo tengo una infección por un parásito, necesito citocinas polarizantes contra parásitos que activen genes contra, bueno, genes que van a diferenciar al linfocito en una subpoblación contra parásitos y esta subpoblación contra parásitos generará citocinas efectoras contra parásitos. Esa es la lógica de las subpoblaciones. ¿Dudas? Eso. Por lo cual, nosotros tenemos que conocer cuáles son las subpoblaciones. Y lo más sencillo es generar un cuadrito. Bueno, no sé si es sencillo, pero pues, nos gustan los cuadritos. ¿Qué necesito en ese cuadrito? Pues lo que ya vimos. Unas, una citocina polarizante, un factor de transcripción gen que genere el compromiso, una citocina efectora
Y bueno, ya si nos queremos poner exquisitos, la función de esas citocinas efectoras. Esto tiene lógica cuando vemos microorganismos, pero ahorita que estamos en respuesta adaptativa queda muy árido. Entonces se las voy a platicar y algún día les encontraremos sentido, espero. Creo yo que ya debe tener sentido para ustedes, porque ya han visto inmuno un poquito, pero vamos a imaginar que no. Entonces, ¿cuáles son las subpoblaciones que debemos conocer? Las subpoblaciones son los linfocitos T CD4 variante TH1. Los linfocitos CD4 variante TH2. Bueno, ahí luego le ponen mayúsculas. Los linfocitos TH. Sí, voy a poner mayúsculas porque si no se van a revolver. TH1, TH2, TH17. Estas son las tres subpoblaciones que generan una respuesta contra microorganismos. Y aparte, yo tengo dos subpoblaciones que tienen otras connotaciones, que son los linfocitos TSD4 reguladores y los linfocitos CD4 foliculares. Okay, perdón. Ahí en sus casas, por favor, una tabla bonita, no las feas que yo hago, pero vámonos rápido. Las citocinas son redundantes, son sinérgicas, son preiotrópicas, son cosas raras las citocinas. Entonces, nunca dejen de considerar que aunque vemos las más comunes, hay otras que pueden inducir el mismo proceso. Perfil TH1. ¿Qué necesita para convertirse en un perfil TH1? Necesita interferón gamma. El interferón gamma en su núcleo va a permitir la expresión de T-beta. Y T-beta hace que el linfocito se comprometa en ser un linfocito TH1. Los linfocitos TH1 producen citocinas. Las más importantes, bueno, las que vamos a revisar son la interleucina 12 y el interferón gamma. Seguramente van a encontrar más. Su función es respuesta contra microorganismos intracelulares. La realidad es que esta función deberíamos profundizar un poco más. No lo vamos a hacer, pero deberíamos. ¿Por qué? Porque ¿cómo actúa el interferón gamma? Activa macrófagos M1. Permite la expresión del inmunoproteasoma. Favorece la expresión de la sintasa de óxido nítrico inducible. Permite que los linfocitos NK se activen. O sea, como todas las funciones que pueden tener estas citocinas para una respuesta contra cosas intracelulares, tenemos que tener una visión general, pero cada uno de ellos favorece más la citotoxicidad, favorece más la fagocitosis, favorece más un ámbito en particular. Entonces, tengan en cuenta que es importante para ustedes, para entender, no tanto para fines de otras cosas, sino para entender que los perfiles TH1 buscan erradicar cosas que viven dentro de nuestras células. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿y cómo podría matar mi sistema inmune algo que esté dentro de mi célula? Y entonces a partir de ello genero un chorro de cosas. ¿No? El interferón gamma aumenta la citotoxicidad celular, tanto por células como por anticuerpos. Entonces, permite el cambio de isotipo. ¿Qué isotipo de linfocitos o de anticuerpos me ayuda más contra lo intracelular? La IgG. Entonces va a haber un cambio a IgG.
Todas estas funciones particulares que va a tener las citocinas efectoras es lo que permite que al final se logre esto. Solo hablaremos de lo general y algunos detalles particulares que sí no vemos en otro momento. Esto lo tocamos después, tenemos que. Pero bien, TH1, citosina polarizante interferón gamma. Factor de transcripción o gen inducido, TBET, que es el que da el compromiso a TH1. Citocinas efectoras, interleucina 2 e interferón gamma. Y la función global es una mejor respuesta inmune contra microorganismos intracelulares. Perfil TH2. El perfil TH2, la citosina polarizante es la interleucina 4, factor es GATA3, las citocinas efectoras va a ser interleucina 4, que me ayuda a activar mastocitos, que me ayuda a activar eosinófilos, basófilos, bueno, principalmente basófilos, permite reacciones inflamatorias y cosas ahí hay más cositas. Interleucina 5, que sirve para todo lo de eosinófilos. Activación, proliferación, degranulación de eosinófilos. La interleucina 9 y la interleucina 13 son redundantes, entonces hacen casi lo mismo. Aumenta el peristaltismo intestinal, producción de moco, cosillas. El objetivo del perfil TH2 es una respuesta inmune versus parásitos. Parásitos de tipo helminto. Ya casi acaban para, entonces ya deben saber cuáles son los helmintos. Y listo. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, ya es dependiente de cada una de las células que está activando. Perfil TH17. Este perfil sí requiere de dos citocinas. Requiere una citocina inflamatoria, que muchas veces va a ser interleucina 6, y requiere una citocina reguladora, que casi siempre va a ser TGF beta, el factor de crecimiento transformante beta. Entonces, que haya interleucina 2 y que haya TGF beta induce la expresión de ROR gamma T. ROR gamma T es un gen que induce el compromiso hacia el perfil TH17 y las citocinas efectoras del TH17 va a ser interleucina 17, interleucina 22, interleucina 23. Esta genera, la interleucina 17, su principal función es activar neutrófilos. Las interleucinas 21, 22 y 23, su principal función va a ser reforzar las barreras. Entonces, ¿cómo refuerza las barreras? Aumenta las uniones intercelulares, favorece la producción de péptidos antimicrobianos como alfa-defensinas, favorece la producción de mucinas, ayuda a aumentar así cosillas, ¿no? O sea, de repente físicas, la motilidad intestinal, favorece las uniones ocludens a nivel de piel, o sea, va a aumentar la función de barrera. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace mediante estas citocinas y lo que queremos es una respuesta inmune versus bacterias y hongos, pero los que son extracelulares. Entonces, con esto ya tengo una respuesta contra bacterias, virus, hongos y parásitos intracelulares. Yo tengo una respuesta contra parásitos extracelulares y yo tengo una respuesta contra bacterias y hongos extracelulares. Recuerden, los virus no tienen una forma, un componente extracelular, por lo cual solo son intracelulares. Y con ello cubro todos los microorganismos que pueden llegar a afectar mi organismo. Por eso la respuesta TH1, TH2, TH17 es la respuesta efectora. ¿Dudas? No, doctor, todo bien. Va.
un poquito de TOC hace que se vea feo y se vea más feo, entonces. Vamos a ver las dos respuestas especiales. Los T reguladores necesitan solamente la presencia de TGF beta. Por ahí pueden encontrar que necesita interleucina 10. El factor que se va a activar es FOXP3. Y las citocinas efectoras, que van a ser en su mayoría reguladoras, es TGF beta e interleucina 10. Y al final, esto lo que permite es una respuesta de regulación. Inhibe la activación inmunológica. Porque lo vemos en tolerancia en algún momento de la vida. Perfil folicular. Entonces, Así, dime, Shay. disculpe. Entonces, el linfocito T regulador, las mismas citocinas que lo polarizan son las mismas que este produce en retroalimentación. Casi todos hacen lo mismo. Por ejemplo, el TH1 lo polariza el interferón gamma, produce interferón gamma. El TH2 lo polariza interleucina 4, produce interleucina 4. Bueno, TGF beta produce TGF beta. Entonces, sí, la mayoría de los perfiles, la polarizante también es su efectora, porque son ciclos de realimentación. Sí, en general, sí. Y cuando, digámoslo así, nacen, por ejemplo, el T regulador inicialmente, no Ujú. se expresan estas citocinas. No, ¿Cómo es que llegan, por decirlo así? por el microambiente innato. Acuérdense que ya pasaron 7 días en los cuales el sistema ya estuvo activado. Entonces, si en esos 7 días algo tuvo que haber hecho el sistema inmune, y ese algo muchas veces es un microambiente de citocinas. Entonces, si yo estoy activándome contra un virus, pues tengo mucho interferón gamma. Si yo me estoy activando contra un parásito, tengo mucha interleucina 4. Si yo me estoy activando contra una bacteria extracelular, tengo bueno, mucha inflamación y TGF beta. Si yo ya eliminé al virus, yo ya logré contener la infección y yo ya estoy en un proceso de reparación, tengo macrófagos M2 que están generando TGF beta. Entonces, voy a hacer un perfil regulador. Entonces depende mucho de cómo esté el ambiente innato, es qué perfil necesita el organismo. Muchas gracias. De nada. Va. Y por último, el perfil T folicular. El T folicular necesita tanto interleucina 6 como interleucina 21. Entonces dense cuenta que esto lo suele confundir muchísimo porque es una combinación de las mismas citocinas polarizantes. Entonces, IL-6 con TGF beta, perfil TH17. TGF beta solito, perfil T regulador. IL-6 más interleucina 21 es un perfil T folicular. Ahí luego se lo memoriza. ¿Qué necesito o qué factor o gen induce esto? BCL6. Y lo que va a producir este linfocito T folicular es mucha interleucina 21. ¿Para qué sirve la interleucina 21? Activación y diferenciación de linfocitos B. Esto ocurre primordialmente a nivel de centro germinal. ¿Dudas? Entonces, estos serán mis 5 perfiles de subpoblaciones de linfocitos CD4 que tenemos que conocer. Perfecto. Una vez que ya vimos el linfocito CD4, pues ahora nos falta platicar del linfocito CD8.
¿Qué necesita un linfocito CD8 para activarse? MHC1. Bien, entonces yo tengo mi linfocito T, tengo el receptor, que es un TCR, y tiene una molécula de restricción, que es el CD8. Es por ello que las únicas, bueno, moléculas que lo pueden activar es la interacción con la región alfa 3 del MHC de clase 1. Entonces, cuando tengo un MHC de clase 1 y tengo un antígeno, voy a poder activar al linfocito CD8. Este MHC de clase 1, ¿qué tipo de antígeno se está presentando? Presenta antígenos endógenos, antígenos propios. Bueno, no siempre propios, pero la mayoría de las veces es propio. Entonces, por eso los CD8 se encarga de censar que todo esté bien. La única forma que un CD8 se active es cuando estoy presentando algo malo. ¿Qué puede presentar una célula propia algo malo? Infecciones, cosas que vivan dentro de la célula, entonces infecciones intracelulares, hace que ese antígeno que está dentro de mi célula se exprese por MHC de clase 1 o células cancerígenas. Entonces, los principales mediadores efectores para citotoxicidad es infecciones intracelulares o respuesta frente a cáncer. Casi es las células que más necesitamos a los CD8. ¿Por qué? Porque necesitamos que me presenten mediante MHC de clase 1 y el MHC de clase 1 está dentro de mis células porque utiliza la vía endógena o la vía citosólica, que es lo mismo. Entonces, esa vía presenta antígenos endógenos a través de la molécula del MHC de clase 1. Este linfocito CD8 interactúa con el linfocito, con una célula que ¿qué característica de tener? De tener núcleo. Todas las células nucleadas de su cuerpo expresan MHC de clase 1. Entonces, si el antígeno que está aquí es un antígeno que genera inmunogenicidad, el CD8 se enciende o se prende o se activa. La activación del CD8 es igualita que la del CD4. Requiere un proceso de sinapsis, requiere un proceso de cascada de activación, requiere interleucina 2. Y con eso yo tengo un linfocito TCD8 activado. Ese linfocito TCD8 activado, yo lo voy a conocer con otro nombre. El nombre que recibe el linfocito CD8 activado es CTL, que significa linfocito T citotóxico. Entonces, linfocito T citotóxico es la forma activa del CD8, cuando ya hizo cascada, cuando ya hizo lo que quiera. ¿Qué tiene que hacer el CD8? Pues lo que nació para hacer, que es citotoxicidad. ¿Qué formas de citotoxicidad tiene el CD8? Pues tiene dos formas, que son las mismas que ustedes aprendieron para NCAS. Citotoxicidad mediante gránulos y citotoxicidad mediante receptores. ¿Cuál es la citotoxicidad mediante gránulos? En los gránulos de los CD8 existen las moléculas que son perforinas y granzimas. Bueno, tienen la serglicina, pero recuerden que la serglicina es un regulador de las otras dos. Entonces, los gránulos de los linfocitos T tienen tanto perforina, granzima y ambas moléculas tienen que estar regulados por la serglicina. Cuando mi linfocito T se activó
y es un linfocito T citotóxico, estos gránulos se van a liberar. Y entonces yo voy a tener tanto granzima como perforina para inducir muerte por gránulos. Acuérdense, la perforina genera hoyos en las membranas y esos hoyos modifican la osmolaridad de la membrana. Entonces puede hacer que se muera por citólisis por osmolaridad. Las granzimas se meten dentro de la célula e inducen apoptosis. Entonces, la forma de matar de las granzimas es mediante inducción de apoptosis. Se los voy a anotar por si se les olvida. Entonces, esta induce apoptosis, esta induce lisis osmótica. Lo mismo que hacía el complemento, ¿no? Mediante lisis osmótica forma, bueno, los hoyos modifican la entrada y salida de iones y eso desestabiliza la célula. Bien, ¿cuál es la citotoxicidad por receptor? Esta está mediada por un receptor que se llama FAS. FAS se une. Ah, bueno, ¿qué pasó, Sheila? Doctor, ¿qué Sí, tan común es que las perforinas y las granzimas actúen sobre el linfocito T? ¿cómo? Sí, que digamos, el linfocito T libera sus gránulos, pero pues bueno, no es como que tengan un canalito, ¿no? Exacto, y que lo ataquen a sí mismo. Ah, es raro. Generalmente el proceso de granulación tiene una protección de liberación. Entonces, como es como por gradiente, lo que van a hacer es buscar alejarse. Entonces, la mayoría de las veces se alejan del linfocito más que permitir su autodestrucción. Es raro. Gracias. Va. Entonces, la otra forma de citotoxicidad es mediante receptores. ¿Qué receptor? Expresa receptor tipo FAS, que se une con el receptor FAS ligando. eh, Esto va a generar que la célula que se están uniendo activen sus dominios de muerte celular llamados FAT y activen vía extrínseca de la apoptosis. Y listo. Los CD8 se vuelven T citotóxicos, inducen mecanismos de muerte celular que se llama citotoxicidad y los dos principales es por gránulos y por receptores. La de gránulos es la actividad de perforinas y granzimas, la de receptores es la inducción de apoptosis extrínseca por receptor o por dominios de muerte celular. Y listo. CD8 quedó listo y, bueno, ya sé que me falta. Mm, Profe, sí. dijo que la unión de FAS y FAS ligando hacía FAT y No, así, no, no, ¿o cómo? ya, te lo platico, te lo platico. Tengo mi CD8, tiene su coso, tengo la célula cancerígena y esta célula tiene el otro coso. Y aquí adentro, este coso, perdón por tantos cosos, tiene unas proteínas que se llaman FAT, que son los dominios de muerte celular. Entonces, cuando esta interacción ocurre, activo a los dominios de muerte celular y estos FAT son los que inducen la actividad de las caspasas. Entonces, la vía extrínseca se activa gracias a la activación de estos dominios de muerte celular. Es como su zona CITAM, algo así son. Pero sí. Ah, ok, o sea, ya cuando, o sea, se une FAS a FAS-TEL y se activa las caspasas. Ajá, se activan los dominios de muerte celular, que son Ujú, los FAT. Ajá. Y, ok. y esa activación induce vías de caspasas. Ah, ok. Gracias, profe. Sí, sí, chéquense la vía extrínseca de la apoptosis y a ver si ahí les da un vistazo de cómo funciona eso. Y listo. Sí, ya me acordé.
Otra parte de la clase que se ve aquí son las células linfoides innatas. Las células linfoides innatas, lo que tenemos que saber de ellas es que se parecen mucho a unos que acabamos de ver hoy. ¿Qué implica eso? Que tengo tres tipos de células linfoides innatas. La célula linfoide innata tipo 1, la célula linfoide innata tipo 2 y la célula linfoide innata tipo 3. ¿Y por qué se los pongo así? Si ustedes quisieran entender a la célula linfoide innata tipo 1, se darían cuenta que es muy similar a la respuesta TH1. ¿Qué implica? Requiere interferón gamma, requiere un factor de compromiso, un gen de compromiso llamado TBET o TIBET, requiere o produce estas citocinas y su función es una respuesta contra microorganismos intracelulares. Entonces, la célula linfoide innata tipo 1 es lo mismo que el linfocito CD4-TH1, pero en su versión innata. ¿Qué es lo importante de que sean innatas o de que sean su versión innata? Que lo que las activa es diferente. Las linfocitos CD4 se activan mediante un reconocimiento específico del antígeno. Las células linfoides innata tipo 1, tipo 2 y tipo 3, como son innatas, casi siempre lo que los activa son PRRs. Y eso hace que sean poco específicos en su activación. Por eso no son tan relevantes a la hora de entender cómo funcionan. Pero sí nos da una visión de por qué yo tengo más citocinas de un perfil o de otro perfil a través de lo que estoy reconociendo. Entonces, si yo tengo virus, sí o sí se va a activar la célula linfoide innata tipo 1 y sí o sí va a producir la efectora del perfil TH1 o del perfil célula linfoide innata tipo 1. Ay, perdón. Entonces, voy a estar produciendo mucho de esto, pero es una respuesta poco específica. Y eso hace que sea poco eficiente. Sheila. En el tiempo, más o menos, ¿en qué día se expresan estas células linfoides? Las células linfoides innatas ya viven en ti, casi siempre viven en epitelios. Entonces, como es innata, más o menos al segundo o tercer día de una infección ya se están activando. Casi nunca son suficientes para eliminar al antígeno o a lo que te está afectando. Entonces, al día 7 o el día 10, tu respuesta adaptativa ya está generando una misma respuesta muy similar, pero específica. O sea, lo que diferencia la innata o la célula linfoide innata tipo 1 del perfil TH1 es que el perfil TH1 tiene una alta especificidad. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, ¿dónde lo dibujé? No sé, aquí. Mi célula linfoide innata tipo 1 está diciendo, hay una respuesta viral, activémonos. Mi linfocito T CD4 está diciendo, el virus que me está atacando es el virus de SARS-CoV-2 y yo estoy montando una respuesta específica únicamente contra la proteína S. Aunque ambos están reconociendo y activándose, uno se está activando contra virus y otro se está activando contra la subunidad específica antigénica de ese virus. Y eso marca completamente la diferencia de quién es más eficiente.
Por eso las respuestas adaptativas siempre van a ser más eficientes, porque el blanco está dirigido. Las innatas no saben quién es, solo dicen, hay un virus aquí adentro, actívense todos. Y ya. Pasa lo mismo con las otras respuestas. El perfil de células linfoides innatas tipo 2 es el perfil TH2. Su citocina polarizante es interleucina 4. Había ahí algunas que son las alarminas. No son, bueno, no se los va a platicar demasiado. Solamente cuando lo lean, vean que hay alarminas ahí. Produce el factor GATA3, induce la producción de IL4, IL5, IL9 y IL13, y es una respuesta inespecífica. Y por último, la célula linfoide innata tipo 3, esta se va a parecer a la TH17. Entonces, si nos damos cuenta, nuestras tres respuestas efectoras adaptativas tienen una respuesta, una respuesta innata similar. Y esas respuestas innatas yo las veo mediante las células linfoides innatas. De esto sí di muy poquito, entonces echen una revisada a la monografía porque les habla un poquito del factor de transcripción o qué hace que sea un linaje linfoide innato y un poquito de cómo funciona. No es mucho más profundo, entonces solo echen una revisada rápida en estos días y con eso concluimos nuestra clase del día de hoy. No sé si tengan dudas. Va. Eso, pues son libres. Aunque sean vacaciones, los veo el martes. Una disculpita, si no, no acabamos. Mañana ya no. Ah, sí, mañana también. Es que no sé si todos vienen mañana, porque como es segundo bloque, pues no sé quién quiera ver tercer bloque. Entonces, cuídense. Quien quiera, mañana vamos a hacer sesión de 9 a 11. Vemos respuesta inmune o hipersensibilidades que corresponde a tercer bloque. Y es una forma de medio preparar algunos temas clave de este tercer bloque. No, no tiene que ver con la preparación ordinaria que son estas sesiones. Quien le sirva está invitadísimo de 9 a 11, igual mismo canal, misma hora, bueno, no misma hora, 9 a 11 de la mañana y ya. Cuídense. Gracias, doctor. Bye. De nada, que estén bien. Gracias, doctor, que le vaya muy bien. Igual ustedes.